Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Estoy agradeciendo al Señor esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios, y también estoy aprovechando para darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan desde diferentes partes del mundo. También bendecir en el nombre de Jesús a todos aquellos que van a escuchar este tema en algún momento, y en especial a los hermanos de esta casa ministerial, Iglesia de Cristo Jericín, Ministerio Sebenecer. Tengamos unas palabras de oración y pasamos al tema de esta noche. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, el privilegio de poder invocar, Señor, tu santo nombre. Y dice tu palabra que todo el que invoque tu santo nombre, ese, Señor, será salvo. Quiero pedirte, por favor, que en esta noche tú atraigas tu mente y tu corazón, Señor, hacia nosotros, y también, Señor, lleves el nuestro hacia ti en el nombre de Jesús. Quedemos, Señor, oh Dios, cubiertos con la exposición de tu palabra, y que tu Espíritu, Señor, produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te ruego tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz, hasta donde llegue, Señor, esta palabra, a donde llegue, Señor, oh Dios, tu palabra, hasta ahí también, Señor, oh Dios, sean alcanzados, bendecidos y prosperados los matrimonios y las familias. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero hablar acerca de un tema que lo titulé El desdén y sus consecuencias para el matrimonio y la familia. El desdén equivale a desestimar, llegar incluso a despreciar o tener en poca estima a nuestro cónyuge o a alguien de nuestra familia, que pudiera ser un hijo, una hija, etc. El desdén abarca sarcasmo, también cinismo. El desdén abarca insulto. El desdén incluye el desprecio, la mofa o la burla, el humor agresivo, hecho a base de los defectos personales del cónyuge. Básicamente, desdén sería reaccionar con asco hacia la pareja, hacia el cónyuge, y se demuestra desdén por tu cónyuge. Entonces, si esto llega a suceder, muy difícilmente los problemas se logren resolver, incluso la autoestima de tu compañero o de tu compañera es probable sea destruida. Sorprendentemente, escudriñando las escrituras acerca de este tema, encontré unos versículos, hermanos, que me impactaron de una manera tremenda. Quizás tenía conocimiento de ellos, pero al juntarlos e hilarlos para exponer este tema, me impresionó tanto que sigo pensando lo que pensaba antes, que la palabra de Dios tiene el poder de instruir, de enseñar, de ministrar, de redarguir al hombre de Dios, a fin de hacerlo un hombre perfecto. Bendito el nombre del Señor. Y por eso en esta noche quiero hablar acerca de ese desprecio disimulado que en ocasiones se tienen los cónyuges, y lo titulé así: el desdén
y las consecuencias para el matrimonio y para la familia. Quisiera mostrarle mi primer versículo que aparece en la palabra de Dios, Esther 1:17. Antes de que leamos el versículo, solo quisiera recordar, ¿verdad?, que el rey Asuero invitó a su esposa llamada Vasti para que viniera a su fiesta con el propósito de mostrar su belleza y también mostrar su sabiduría. Todos conocemos que la famosa Vasti había montado su propia fiesta y se negó a asistir a la fiesta del rey. Así que cuando el rey fue comunicado acerca de esta actitud de la reina, pidió consejo a todos aquellos que le rodeaban. Ahora, yo quiero, por favor, que usemos de este versículo que está puesto en su pantalla, usemos la parte práctica. La parte práctica de este versículo se ajusta al tema, puesto que el rey y la reina sencillamente eran un matrimonio. Así que hubo una actitud de desprecio, de desdén, hubo una actitud de poca estima cuando este esposo mandó a buscar a su esposa y ella se negó a ir en ese momento a la invitación, se negó a la cita que le estaba extendiendo el esposo. Yo quiero que veamos la parte matrimonial dentro de esta acción. Esther 1:17 dice que y así es como se lee en esta traducción bíblica, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres del reino. Y dice la Biblia que ellos dijeron, y hará que ellas miren con desdén. O sea, estos hombres dijeron, harán que ellas aprendan a desestimar, a despreciar, a tener en poca estima, a menospreciar y a envilecer a sus maridos. Y digan, el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermano, esto es impresionante porque en más de una ocasión yo he escuchado a mi padre apostólico, apóstol Sergio Guillermo Enrique Oliva, hacer mención de que la reina Vasti representa a una iglesia que tiene su propia fiesta, pero que no quiere asistir a la fiesta del amado, a la fiesta del esposo. Y preparando este tema, pues también me inquieté, porque lo que es en lo natural es en lo espiritual, y generalmente esto no se explica, pero la Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Así que cuando hay una manifestación de desdén, espiritualmente hablando, se está dando una manifestación en nuestro carácter de desprecio. Y uno pudiera llegar bíblicamente a despreciar en lo espiritual, pudiera llegar a despreciar las cosas de Dios por desarrollar en el carácter, en la naturaleza humana y también en la naturaleza del alma, una manifestación semejante a esta que manifestó Vasti. Cualquiera pudiera tomar esto un poquito a la ligera. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero ella tiene
derecho, la mujer tiene derecho, y es lo que se oye hoy en día con el feminismo. La mujer tiene derecho a tener derecho. Hablan de los niños tienen derecho a tener derechos. Sin embargo, hay una inversión de la psicología, hay una inversión de la doctrina, hay una inversión de costumbres que fueron preestablecidas de parte de Dios, donde una de ellas, que es la principal de todas, sería la sujeción. Entonces, este marido, porque no quiero usar la palabra rey, este marido le pidió a su esposa que viniera, y ella sencillamente se negó. Y dice la palabra de Dios que esto fue interpretado por sus consejeros, y le dijeron, esta mujer es un ejemplo en todo el reino, como la iglesia es un ejemplo en todo reino, y como también la mujer de Dios es un ejemplo dentro de la iglesia, y es un ejemplo para su casa, y es un ejemplo para su familia. Así que la actitud de Vasti fue probada o examinada. Y cuando estos consejeros hablaron de ella, hablaron de su conducta, y dijeron, cuando la conducta de ella, la forma de proceder de ella, sea dada a conocer para todas las mujeres de este reino, esto va a traer, dijeron los consejeros, serios problemas a sus maridos, porque ellas todas estarán despreciando a sus maridos y teniendo en poco a sus maridos, y tomando en poco la palabra de sus esposos, y no queriéndose, en otras palabras, no queriéndose sujetar a quien se debe de sujetar. Entonces dice la palabra del Señor que ellos dijeron, lo que se va a escuchar en todo el reino es: el rey Asuero le ordenó a la reina Vasti que viniera ante su presencia, pero ella no fue y no aceptó. Esa actitud fue tomada como un desdén. Ahora quiero hablarle unos minutos directamente a las esposas que son temerosas de Dios. ¿Qué cosas te ha pedido tu esposo que no son injustas? ¿Qué cosas te ha pedido tu esposo que no son pecados? ¿Qué cosas te ha podido solicitar tu esposo en algún momento y sencillamente por una actitud de desdén o de desprecio a él o a lo que él quiere, te has negado a asistir, a presentarte, a acompañarle, a compartir con él? Quiero que por favor pongas ojo a esto que estoy diciendo, porque esto traería serias consecuencias, y estoy hablando a niveles espirituales dentro del matrimonio. Quiero que usted vea mi próxima cita, y perdónenme que avance un poquitico porque tengo unas cuantas presentaciones que quisiera mostrar. Miqueas 7:6. Dice la palabra de Dios: porque el hijo trata con desdén, el hijo trata con deshonra, con menosprecio al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegro o contra su suegra, y los enemigos, los adversarios aborrecedores del hombre son los de su propia casa. Mirando este tema, hermano, y observando este versículo con un poquito de, por supuesto, de delicadeza, y poniéndole un ojo observador, a mí me gustaría que usted mirara que aquí se habla de padres, se hablan de hijos, se habla de hija, que se habla de madre, y se habla de nuera que se levanta contra su suegra. Miremos unos minutos, y dice la palabra del Señor que y esta es la primera expresión: el hijo trata. Si usted observa
el versículo anterior enseñado o ministrado, dice la Biblia que los consejeros dijeron, se van a oír la acción de Vasti y hará que ellas miren. Así que a través de la mirada se expresa desprecio, se expresa poca estima. Y en este caso, en el versículo de Miqueas capítulo 7, versículo 6, está hablando del hijo que trata con desdén. O sea, a través de las acciones también uno puede estar notificando, dejando saber, actuando según la palabra de Dios con el propósito de deshonrar y de menospreciar. Así que la primera palabra que aparece en este versículo es desdén y dice, el hijo trata con desdén. A su papá se menciona, a la hija que se levanta contra la madre y la nuera que se levanta contra su suegra. A mí me gustaría mencionar que el desdén se puede volver una administración generacional para nuestra familia. O sea, el desdén es algo, el desprecio, el menosprecio es algo que se puede aprender de nuestros padres. Porque aquí se está hablando de el hijo que trata con desdén al padre y la hija que trata con desprecio o se levanta contra la madre. Y entonces me llama la atención que esta podría ser una administración aprendida y que pase de generación en generación. Lo próximo que me quiero en lo que me quiero enfocar es que el desdén puede pasar de una generación dentro de una familia y alcanzar a otra familia, porque dice la Biblia que la nuera desprecia a la suegra. O sea, el desdén está brincando de una familia a otra familia, y cuando usted mira este pasaje, lo que a mí me parece interpretar de todo lo que estoy leyendo es que a través del desdén, del menosprecio, de la deshonra, la familia se autodestruye, porque hay un hijo levantándose contra un padre, porque hay una hija levantándose contra su mamá, porque hay una nuera levantándose contra su suegra. Así que una de las cosas que yo quisiera que usted viera a la luz de la palabra de Dios es que los cónyuges deberían de ser ayudas mutuas. Otra de las características de una familia es que según la palabra de Dios, la mujer no solo debería de amar, igual que el hombre no solo debería de amar, sino que la necesidad esencial para un hombre, para un marido, para un padre, es que se le respete. Y según yo veo aquí, a la luz de la palabra de Dios, dice las escrituras que cuando dentro de una familia hay este tipo de manifestación de deshonra, de menosprecio, de desdén, entonces la familia involuciona. En vez de evolucionar con la bendición de Dios, involuciona según la palabra. Y dice las escrituras, y me gustaría, hermano, que usted mirara bien el versículo, porque dice las escrituras que ellos se vuelven enemigos. O sea, los amigos se vuelven enemigos, los hijos se vuelven enemigos, las hijas se vuelven enemigos, la nuera con la suegra y la suegra con la nuera se vuelven enemigos dentro de la misma casa. Y si esto llegara a suceder, entonces, esto no lo dice el versículo, pero imagínese usted que usted está leyendo y los enemigos del hombre son los de su propia casa, cuando debería de haber una unidad, cuando debería de haber una gracia y un favor de Dios, cuando debería de haber paz en el hogar. Entonces
Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Definitivamente ya no existe hogar, ya tampoco existe familia, ya tampoco existe comunión, porque se le dio cabida a algo que se llama desdén, menospreciar. Fíjese, hermano, que en el libro de Hebreo se menciona la palabra hijo y dice: hijo, no menosprecies la disciplina. Así que el desdén, como es también un menosprecio, déjeme decirle que una de las manifestaciones características, especialmente en este país, Estados Unidos, es que los hijos adolescentes no soportan disciplina. No es menos cierto que también ellos reciben indicaciones, instrucciones de si son abusados físicamente o verbalmente. Ellos pueden buscar ayuda y pueden buscar protección, porque también hay padres que en este país han demostrado ser muy abusivos. Pero le estoy hablando a gente cristiana, gente temerosa de Dios. Una de las cosas que los hijos deberían de hacer es aprender a honrar a sus padres para que sus días sean largos sobre la faz de la tierra, a no menospreciar la disciplina y tampoco a deshonrar y menospreciar a los padres como tal, porque dice la palabra del Señor que esto es lo que hace, lo que se hacía en aquel tiempo. Y finalmente, usando el principio, hermano, quiero dejar saber que cuando en una casa hay desprecio por la autoridad, desprecio por la enseñanza, desprecio por los principios bíblicos, desprecios por el orden de Dios establecido para edificar la familia, entonces los enemigos del hombre son los de la propia casa. Quiero pasar a mi próxima presentación rapidito, y yo quiero que miremos lo que dice el Salmo 59:7 en esta versión. Escucha la basura que sale de sus bocas. Sus palabras cortan como espada. Dicen con desdén: después de todo, ¿quién nos puede oír? Así que a mí me gustaría llamar la atención de qué cosa hace el desdén y el desprecio según este versículo. El desdén y el desprecio y la deshonra tienen el poder de acumular primeramente basura en el corazón. Cuando usted busca en la palabra de Dios lo que significa la palabra corazón, tanto en el original hebreo como en el original griego, es pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, mire, amado hermano, la palabra del Señor enseña, escucha. Aquí hay una oración. Dios, hay un salmista pidiéndole a Dios que por favor escuche la basura que sale de su boca. Pero la causa de esa basura es el desdén, es el desprecio, menosprecio a la autoridad establecida por Dios. Entonces, lo primero que hace el desdén es el menosprecio, es acumular odio en el corazón, acumular basura en los pensamientos, acumular basura en los sentimientos, acumular basura en las aptitudes. Y digo esto porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el salmista dice: escucha, Señor, la basura que sale de sus bocas. Pero sale de sus bocas porque está en el corazón. Y entonces, lo otro que dice las Escrituras es que la basura que sale de la boca de ellos es destructiva, porque sus palabras, según las Escrituras, cortan como espada. O sea que son palabras hirientes. Así que cuando alguien en el matrimonio o cuando alguien dentro de la familia tiene desdén, menosprecio
quiere deshonrar la autoridad dentro de la casa, cuando un hijo quiere deshonrar a su padre, o cuando un padre quiere deshonrar a su hijo, o cuando un esposo quiere deshonrar a su esposa, entonces la palabra del Señor dice que una de las cosas que sucede es que de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces lo que sale por la boca de esa persona es basura. Y sus palabras, dice la palabra de Dios, cortan como espada. O sea, sus palabras son hirientes. Sus palabras sirven para marcar y para golpear. Sus palabras son como puñales, y en lo más profundo de su corazón, entonces están se están burlando de la autoridad, no solo de la que Dios establece, sino que se están burlando de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, porque dice la Biblia que ellos con desdén dicen en su corazón: después de todo, ¿quién me puede oír? O sea, después de todo, ¿qué Dios me va a escuchar? ¿Qué Dios me va a hacer responsable de mis palabras? Entonces, es terrible el desdén. Cuando una persona escala con el desdén, se vuelve un basurero. Y la Biblia dice que sus palabras son como espadas, y finalmente termina atacando al mismo Dios. Quiero mostrarle 4 versículos rapidito. Y me gustaría que usted mirara, uno está en Isaías capítulo 3, versículo 5, y el otro es Proverbios 30, 11, 12 y 13. Ahora, leamos primero. Dice la Biblia: se oprimirán unos a otros, hombres contra hombres y vecinos contra vecinos. Los jóvenes insultarán a sus mayores. La gente vulgar mirará con desdén, o sea, la gente vulgar mirará con desdén a la gente honorable. Y ese desdén significa mirar con desprecio, con deshonra, despreciar, envilecer, tener en poca estima, comportarse como un villano. Detengámonos unos minutos para que miremos estos 3 próximos versículos. Proverbios 30, 11. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay gente que se tiene por pura a sus propios ojos, pero no está limpia de su inmundicia. Dice la Biblia: contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén, con desprecio. Entonces, y ya presenté el versículo de Isaías 3:5 y el de Proverbios 30, 11 al 13. Así que el desdén, el desprecio y la deshonra es una forma de opresión. Si usted observa Isaías 3:5, dice la Biblia: se oprimirán unos a los otros. ¿Por qué hay opresión dentro de la familia? ¿Por qué hay hombres que tratan a sus esposas como si fueran esclavas? ¿Por qué hay padres que maltratan a sus hijos como si sus hijos fueran poca cosa y abusan de ellos? Y es que el desdén, hermano, se vuelve un tirano dentro de la casa, se vuelve un tirano dentro de la familia. El desdén es manifestado a través de un desprecio total por la persona que uno tiene delante, del menosprecio de la persona que uno tiene delante. Y dice la Biblia que es una forma de opresión, es una forma de oprimir. Por eso cuando un hombre desprecia a su esposa y la tiene en poco, una de las cosas que ella siente como mujer, no es solo que él la desprecia, sino que ella vive en una cárcel.
que ella vive encadenada, que ella no puede hablar, que ella no puede pensar, que ella no puede expresar, que ella ni siquiera puede decirle a su esposo, pongámonos de acuerdo, porque él es el macho alfa, que considera que siempre tiene toda la razón. Entonces, imagínese usted que tengo aquí, a la luz de la palabra de Dios, unos se oprimirán a otros, y la razón, dice la palabra de Dios, va a ser el desdén. Los jóvenes, dice las Escrituras, insultarán a los mayores. Esto es increíble, hermano. Yo tengo en mi mente y en mi corazón que estando yo todavía, o sea, estando casado yo con hijos, cuando mi padre quería hablarme algo, hermano, pues sencillamente le escuchaba, y aunque yo no estuviera 100% de acuerdo con lo que él estaba diciendo, porque de repente había un ángulo que él no había visto, o yo tenía un ángulo que sencillamente él no tenía de un conflicto, de un problema, de lo que fuera, ni siquiera, hermano, yo me atrevía a contradecirle, solo por amor y por respeto a mi padre, por honrar a mi padre, y más que nada porque él no sintiera que yo lo estaba despreciando a él. Me enseñaron a amar y a respetar a mis mayores. Sin embargo, dice la Biblia, los jóvenes insultan a los mayores. Hoy tenemos una juventud que piensa que porque nacieron en este país, y incluso los que no nacieron en este país y están en otros países, pero los jóvenes llegan a una edad que consideran que ya ellos son maduros, son autosuficientes, que a ellos no hay que llamarles la atención, que no hay que decirle en qué se están equivocando. El estilo, la forma de vida es: déjame vivir mi propia vida, déjame equivocarme yo, déjame darme yo los golpes y yo voy a aprender. Pero eso no es necesario, y tampoco necesariamente es un principio bíblico, porque la palabra del Señor dijo que las cosas que acontecieron a Israel quedaron para nuestro ejemplo, de manera que nosotros no caigamos en las mismas desobediencias en las que cayeron ellos. Un padre tratará, si es padre, de evitar que un hijo se confunda en lo que probablemente él cometió el error, para evitarle a su hijo no solo la equivocación, sino el dolor de cabeza que puede traer el hacer algo que no sea correcto. Entonces, me gustaría que usted viera, los jóvenes insultan a los mayores, pero entonces déjeme usar lo que dice este versículo. La Biblia dice que la gente vulgar, los vulgares, los que no tienen honor, los que no tienen principio, los que no tienen carácter de Cristo en su corazón, son los que miran con desdén a la gente honorable. Ahora, detalle esto, por favor, unos minutos. Ya dijimos que el desdén es una forma de opresión. El desdén, según la Biblia, y usted lo acaba de ver y se lo acabo de mostrar, va siempre acompañado de insultos. O sea, los jóvenes insultarán a sus mayores, pero donde quiera que una persona abre su boca para insultar, ya sea un hombre para insultar a su esposa, o su esposa para insultar a su esposo, o el padre para insultar a sus hijos, especialmente la palabra de Dios dice que es una manifestación de desdén, y no solo de desdén, sino que es una vulgaridad que no debería de estar en medio del pueblo de Dios. El desdén no solo es una vulgaridad, sino que dice la Biblia que lleva el propósito de destruir gente honorable. Así que cuando alguien usa el desdén, usa la humillación
usa los ataques verbales es porque sabe que al que tiene delante es mejor que él 10 veces. Y entonces lo que está tratando de hacer es de destruirlo con palabras. Así que cuando una persona vulgar dentro de la familia ataca a gente honorable, no solo está atacando a gente honorable, sino que está atacando la honorabilidad de la familia, y está atacando la honorabilidad del matrimonio, y está atacando la honorabilidad de la relación padre-hijo, porque la relación padre-hijo es una de las cosas más hermosas con las que Dios diseñó a la familia. ¿Para qué? Para que hijos fueran levantados en el temor de Dios y fueran llevados de regreso a la patria celestial. Así que cuando usted mira los próximos versículos que ya leímos, entonces esta otra cosa hace el desdén, el menosprecio por la autoridad honorable de la paternidad, hace que un hijo maldiga a su padre. Y la Biblia no dice que tú deberías de maldecir, sino que deberías de bendecir. Y la Biblia no dice que deberías de bendecir a tu padre si es cristiano. Si no lo es, no. La Biblia lo que dice es honra a tu padre. Así que un hombre honorable honrará a su padre y bendecirá a su padre. Un hombre honorable honrará y bendecirá a su madre. Un hombre honorable respetará los principios que Dios estableció. La Biblia dice, hay gente que maldice a su padre. Y hay gente que cuando hablan de su mamá, la colocan en la posición de mi madre es una santa, casi que a la altura de María en la Iglesia Católica. Entonces, lo primero que voy a decir es que eso no es así. Y es peligrosísimo también eso. Porque como ha explicado mi padre, ningún hijo podría bendecir a su madre si maldice a su padre. Porque en el orden en el que está escrita la palabra, dice que si maldices a tu padre, entonces es imposible que puedas bendecir a tu mamá, porque Dios estableció ese orden de autoridad como cabeza al hombre, y luego la mujer, y luego los hijos. Entonces el desdén, según la palabra de Dios, hace que hijos menosprecien la autoridad y maldigan a sus padres y no puedan bendecir a sus madres. Quienes practican, hermano, quienes practican el desdén, el menosprecio, el tener en poco la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos, según la Biblia, son gente que no pueden ver su propia suciedad, su propio pecado, su propia contaminación. Si usted ve en el original hebreo, ellos no pueden ver su propio estiércol. Culpan a todo el mundo de los que tienen alrededor suyo de su condición, pero dice la palabra de Dios que ellos no pueden ver ni su inmundicia ni su suciedad. Entonces dice las Escrituras que cuando ellos contemplan a su alrededor, lo hacen con soberbia y miran a otros con desdén. Entonces, la raíz del desdén, la raíz de la deshonra, la raíz del desprecio y del menosprecio no es más que la soberbia, el ser un orgulloso. Y al orgulloso, dice la palabra de Dios, Dios lo matará. Entonces estoy avisando y pidiendo a Dios en el nombre poderoso de Jesús, que usted pueda ser capaz de escudriñar su corazón y preguntarle al Señor si en tu corazón hay desdén hacia alguien de la casa, hacia alguien de la familia, hacia tu autoridad ministerial y pastoral. Quizás este sea el momento de mencionar que este es el año profético de la reconciliación, y la palabra de Dios dice que Él volvería el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a la obediencia. Así que en el nombre de Jesús, para que desaparezca esto que la palabra de Dios describe como desdén, menosprecio,
desprecio por la autoridad, tener en poca estima y por sobre todas las cosas, el desdén lo que hace es atacar todo lo honorable. Por eso la Biblia enseña, si hay cosa todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, si hay alguna virtud en estas cosas, en ellos es en lo que deberíamos de pensar, y menciona la palabra, si hay algo honorable en estas cosas deberíamos de pensar, y por supuesto se piensa primero antes de actuar, así que cuando uno piensa con honor, cuando uno piensa en su corazón con el deseo de honrar, entonces lo próximo que hace es vivir para honrar a los que están alrededor suyo. Déjenme mostrarle la verdadera connotación espiritual del desdén. Número 14, 23. Miren lo que dice el Señor. Dios dijo, ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados, ninguno de los que me trataron con desdén. Déjeme explicar por qué traje este versículo. Ya dije que esta es la verdadera connotación espiritual del desdén. Hace 8 años pastoreo esta casa ministerial, y antes de venir a pastorear esta casa ministerial, pastoreé 30 años en Cuba. Así que tengo la gracia de haber acumulado 38 años, digo, por la gracia del Señor Jesús, de frente a congregación, mirando a congregación, y no específicamente las que pastoreo, porque también se me invita a ministrar a otros lugares. Qué tristeza, hermano, me da como pastor, como ministro, como padre, cuando parado delante de la congregación yo veo a personas que con desdén menosprecian la palabra de Dios. Y yo en lo más profundo de mi corazón sé qué cosa es lo que tengo que hacer. Tomar la palabra de Dios primeramente para mí. Yo sé en lo más profundo de mi corazón que Dios en una ocasión me dijo, nunca prediques lo que tú no crees y lo que tú no vives. Al mismo tiempo sé que Dios por autoridad apostólica me ha dado una frente de pedernal para poder soportar la insolencia de algunos y las faltas de respeto de otros y el desdén y el menosprecio por las cosas de Dios. Pero yo amo a Dios y yo amo su palabra. Y qué triste es, hermano, estar delante de personas que menosprecian a Dios. Es triste, tan triste que uno dice, Señor, por favor, ten misericordia. Yo no digo que sean la mayoría, pero quizás como padre me da tristeza, ¿verdad? Como cualquier otro padre que cuando ponen una mesa para 12 y llegan 11, uno habla del que faltó, del que no llegó, del que está ausente, del que está frío, del que es indiferente. Entonces miren lo que dijo Dios, porque a mí me impresiona. El Señor dijo, ni siquiera verán la tierra que le juré dar a sus antepasados, ni siquiera la verán. Por lo menos Moisés lo dejaron ver la tierra. No, a estos Dios le dijo, ni siquiera verán la tierra, no se las voy a dejar ver. Ninguno de los que me trataron con desdén, ninguno de los que llegaron a blasfemar, a desecharme, a despreciarme, a enojarme, a escarnecerme, a irritarme, a provocarme a ira, a tenerme en poco, verá esta tierra. Y mira, hermano, ¿sabes por qué traigo este versículo? Porque es impactante. La Biblia dice que nosotros heredamos de nuestro padre la vana manera de vivir. Y necesitamos, escucha, hermano, necesitamos pedirle a Dios desde el hogar que nuestros hijos sean tocados por Dios, para que ellos primero aprendan a respetarlo y a honrarlo a usted. Necesitamos pedirle a Dios que hayan hombres de Dios que le oren a Dios junto con sus esposas, para que ellos aprendan mutuamente a honrarse y a respetarse sin menospreciarse. Porque los que desarrollan ese tipo de carácter, más tarde o más temprano también lo harán contra Dios. Si
si al que ven no pueden honrar, ¿cómo van a honrar al que no ven? Y estoy parafraseando una palabra del apóstol Juan cuando dice, si no aman al que ven, ¿cómo van a amar al que no han visto? Entonces es impresionante cuando estoy leyendo este versículo. Entonces lo primero que me viene a la mente es el peligro de llegar a desarrollar una costumbre como esta en nuestro ser interior, en lo más profundo, en nuestro carácter, y luego que se manifieste. Y es un peligro, porque lo más cercano de Dios que tienen tus hijos, eres tu padre y eres tu mamá. Si ellos no aprenden a honrarte a ti, entonces también mirarán con desdén a Dios. Y Dios dijo, por cuanto ni siquiera apreciaron la promesa que le di a sus padres, ninguno de los que me trataron con desdén verá la tierra. O sea que estamos leyendo aquí, disculpe, hermano, por lo que estamos leyendo aquí es la connotación espiritual del desdén dentro de una persona. O sea, no me trataron con respeto, dijo Dios. Me trataron de la misma forma como si yo fuera otra persona más al lado suyo. Yo no sé si usted se recuerda con el desprecio y el desdén que trataron a Moisés, incluyendo Datán, Coré y Abirán. Nosotros somos ministros igual que tú y nosotros podemos mover el incenciario igual que tú. Había desprecio por las cosas de Dios, había desprecio por el alimento espiritual. Así que cuando alguien trata a Dios con desdén, entonces quiero decirle, hermano, que pierdes promesas. Y es posible que hasta pierdas la herencia. Porque no se puede tratar con desprecio a tu esposo y no despreciar a Dios. Porque tu esposo es la autoridad que Dios te dio. No se puede tratar con desprecio a tu esposa y no despreciar a Dios. Porque tu esposa es el bien que Dios te dio. Porque no puedes tratar con desprecio a tus padres. Porque sencillamente estarías despreciando a Dios, porque ellos fueron las autoridades que Dios puso sobre ti. Así que cuando alguien trata con desprecio a Dios, entonces déjeme decirle que las consecuencias son serias. Ok, no se trata de decir yo desprecio a mi papá, pero no desprecio a Dios. Ojo con esto, porque estoy dejando bien claro que cuando uno desprecia algo que Dios estableció para ser honrado, termina despreciando a Dios. Así que incluí un versículo que está puesto en su pantalla en esa diapositiva, Primera de Tesalonicenses 5:20. Y aquí tendría yo mucho de qué hablar. Dice el versículo de Tesalonicenses 5:20, no traten con desdén el profetizar, y yo diría, y la profecía. A esa hora hay quien se levanta al baño, a esa hora hay quien se queda dormido, a esa hora hay quien dice, Dios mío, ¿cuándo se acabará este tiempo? Hermano, esto es delicado, porque el espíritu de la profecía lo tiene Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo, donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Así que los que desarrollan en su involución una habilidad por despreciar, terminan despreciando todo. Quiero que usted vea este versículo, por favor. Una vez más, estoy presentando un versículo nuevo, pero bajo el mismo título, la verdadera connotación espiritual del desdén. Número 15:31, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén. O sea, quien desarrolla ese espíritu de deshonra, de desestimar las cosas preciosas que Dios da, de tener en poco estima. Quiero que usted lea esto, quienes trataron
la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera liberada, deben de ser completamente excluidos del pacto y sufrirán el castigo por su pecado. Entonces Dios dijo, tratas mi palabra con desdén, entonces te excluyo del pacto. Y dice la palabra del Señor que sufriríamos serias disciplinas. Este versículo es un poquito más profundo y algunas cosas más me hubiese gustado comentar, pero lo voy a dejar ahí. Solo recordarle, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dice, hay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo, pisotea su palabra y le hace afrenta al Espíritu Santo de Dios. Eso es desprecio, eso es desdén, eso es menosprecio. Entonces, quien desarrolla ese espíritu en la casa, también lo puede desarrollar o lo puede manifestar con las cosas espirituales. Es más, lo invito a darse cuenta que los hijos que no están bien en su relación con Dios tampoco están bien en la relación con sus padres. Y los que no están bien en la relación con sus padres tampoco lo están con Dios. Póngale la lupa a su casa y a su familia en este asunto y en este tema. Quiero que usted vea mi último diapositiva y con esto voy a terminar. Quedan 9 minutos, pero le puse 3 versículos poderosísimos. Job 36, 18. Cuida de que el desdén no te conduzca al insulto y la grandeza no te haga desviarte. Así que aquí hay una advertencia poderosísima. El desdén, ya dije, es el menosprecio, es el darle poco valor a las cosas que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado es bueno. Tú naciste en el hogar correcto, en medio de la familia correcta. Tú estás en la iglesia correcta en la que Dios te plantó. Tú estás dentro de los hermanos correctos. Tú estás dentro del ministerio correcto. Porque aquí donde Dios te haya colocado, escuchando esta palabra, lo primero que el Señor te dice es cuida de que el desdén no te conduzca al insulto. Así que una de las cosas, bueno, ya lo vimos atrás, ¿verdad? Los que tienen desdén los que tienen desdén acumulan basura en su boca, la basura le sale por la boca y sus palabras son espada. Pero mire lo que dicen las escrituras aquí. Entonces quiero tomar este versículo unos minutos para hablarle a los matrimonios en primer lugar. Cuando hay insultos en medio del matrimonio, cuando hay sarcasmo, cuando se usan palabras con cinismo, lo que la palabra de Dios dice que se está manifestando es desdén, desprecio por la persona que tenemos al frente. Y entonces hay una advertencia seria, cuídate de que el desdén no te conduzca al insulto y que la grandeza no te haga desviarte. O sea, que la prosperidad y la bendición en la que Dios te tiene y a la que Dios te ha traído termine desviándote de los caminos de Dios. Que tú pienses que por ser tan próspero, a ti Dios te respalda en todo lo que tú haces y todo lo que tú dices. Y déjame decirte que eso no es así. La palabra del Señor dice que hubo un hombre que expuso su pacto y lo tuvo en poco y lo menospreció y empezó a jugar con una mujer que tenía espíritu de ramera y le empezó a trabajar. Esta mujer le empezó a trabajar el secreto. Dime dónde están tus fuerzas. Y dice la palabra de Dios que llegó un momento en que él pensó y él dijo estas palabras: Dios, Jehová Dios, me volverá a librar otra vez. Pero dice las escrituras, él no sabía que ya Jehová Dios se había apartado de él. Entonces,
cuida que el desdén no te lleve a conductas de insulto. Y si tienes en la casa a un marido que insulta, ese es un hombre que desprecia. Si en la casa hay una mujer que insulta, eso es porque en su corazón hay desprecio hacia su esposo, hacia la autoridad y la cabeza que Dios le puso. Si hay hijos que insultan a sus padres y le faltan el respeto, eso quiere decir que ellos menosprecian la autoridad. Porque una de las manifestaciones del desdén dentro de la familia es el insulto, la falta de respeto. Proverbios 30:13. Hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén. Así que usted tiene ahí la otra razón del desdén, es el orgullo, la soberbia. Dice las Escrituras que se creen muy importantes y por eso miran a los demás con desprecio. Se creen, no dice la Biblia que lo son. Dice la Biblia que ellos se creen que son importantes. Y finalmente, ¿verdad? Proverbio 30:17, y este es quizás uno de los versículos más fuertes en la palabra, pero me interesaría mencionarlo porque toda palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, dice Proverbio 30:17, al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Y se mencionan a dos tipos de animales que son impresionantes. Bueno, en mi país hay un dicho que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Así que hay una sentencia categórica aquí de parte de Dios, que el que se atreva a mirar con desprecio la autoridad, el que se atreva a menospreciar a su padre, dice la Biblia, y a rehusar obedecer, dice la palabra de Dios, habrá algo que lo dejará sin visión. Los cuervos del valle, dice la palabra de Dios, que lo dejarán sin la habilidad de poder ver. Lo dejarán sin luz, lo dejarán sin el órgano que recepciona la luz y procesa a través de nervio óptico imagen. Se quedará ciego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y después, buitres se lo comerán vivo. Y yo no creo que esté... ¿Quiere que le diga algo, hermano? Honestamente, yo no creo que esto es algo literal, aunque pudiera suceder si Dios diera la orden. Yo creo que esto con lo que tiene que ver es con el tema espiritual, de que potestades demoníacas terminan apoderándose de lo que pudiera haber sido un templo del Espíritu Santo de Dios, pero que por causa del desdén, del menosprecio, de tener en poco la bendición de Dios, llegó este tipo de ministración. Espero yo, en la ayuda de Dios, seamos guardados del desdén, del menosprecio, de la deshonra, o sea, seamos nosotros guardados de extender el desdén. Si hay otro que quiere menospreciarnos, ya ese es un problema de él con Dios. Pero usted guarde su corazón y guarde su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, estoy bendiciendo, Señor, esta casa. Hasta donde llegue, Señor, esta palabra, te estoy pidiendo que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea sobre nosotros para perdonar nuestros pecados. Te estoy pidiendo, Señor, que tú guardes nuestro corazón del desdén, del menosprecio, Señor, oh Dios, del daño que pueden ocasionar, Señor, estas manifestaciones en medio del hogar y en medio de la familia. Te pido, Señor, oh Dios, que hayan hombres que amen a sus esposas y también las aprecien, Señor, como un regalo, Señor, que ha venido de parte tuya. Te pido, Señor, que haya mujeres que amen y aprecien a sus esposos, Señor, oh Dios, no haciendo ni burlas ni escarnios de ellos. Señor, oh Dios, te estoy suplicando que tú guardes nuestra boca de la basura que se acumula en el corazón por causa del desdén, y te suplico, tú levantes a una generación
que temerosa de ti, Señor, honra a sus padres para que también te puedan honrar a ti. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga mucho, amados hermanos. Solo estoy anunciando que el viernes 7:30 tendremos nuestro servicio presencial y el domingo a las 10 de la mañana nuestro servicio presencial y también culto de Santa Cena. Estamos pidiendo a los hermanos, por favor, que comiencen a llegar 9:30 para poder ordenar su entrada y que se pueda considerar las reglas establecidas de higiene y también de distanciamiento social. Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Tengo una buena noche y una vez más, sin volver a predicar, te suplico que reconsideres en tu corazón si has estado actuando con honorabilidad con relación a todos los que te rodean. Pero una de las cosas que deberíamos de hacer por sobre todas las cosas es honrar a Dios con un estilo de vida que precisamente tiene relación con honrarlo a Él, honrar su palabra, honrar sus principios, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros gobernantes, honrar y tener en alta estima y de doble estima a aquellos que sirven en medio nuestro. El principio es honrar y no mirar con desdén, con desprecio o con menosprecio a aquellos que nos presiden. Dios te bendiga, ten una buena noche. Te habla tu pastor Raúl Martínez.